El profesor Andújar Castillo es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería y ha dedicado sus investigaciones a la historia social del ejército y de las élites militares del siglo XVIII. Y últimamente ha venido centrando sus intereses de investigación en las últimas décadas sobre el estudio del fenómeno de la venalidad y la corrupción en España y en América en la época moderna. Tiene una ingente producción científica de altísima calidad. Simplemente voy a referir algunas de sus publicaciones más importantes, que guardan profunda relación con las líneas de investigación que les he señalado anteriormente. El sonido del dinero, monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, publicado en 2004. Necesidad y venalidad, España e Indias, 1704-1711, que publicó en 2008. Uno de los libros más recientes, El Atila de Madrid, La forja de un banquero en la crisis de la monarquía, un libro que recomiendo encarecidamente su lectura. Es una lectura deliciosa, aparte de una obra magnífica, publicada por Marcial Pons en 2021. Y señalo como volúmenes colectivos publicados en colaboración con la profesora Pilar Ponce Leiva, Mérito, venalidad y corrupción en España, siglos XVII-XVIII, publicado en 2016, y Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI y XVIII. Como podrán comprobar a continuación, es un excelente orador. Van a disfrutar muchísimo con su intervención, como hemos hecho otros que hemos podido tener la ocasión de escucharle. Y su intervención lleva por título, en esta conferencia de inauguración que inaugura el seminario, Nobles versus Mercaderes en torno a un mito historiográfico. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación Historia la invitación a participar en este seminario. Agradecer, por supuesto, a los profesores Santiago Martínez y a la profesora Carmen Sanayán la invitación por estar aquí hoy. Mi agradecimiento es enorme porque llevo mucho tiempo leyéndolos a ellos, y compartir este rato con ellos y con todos ustedes para mí es un placer. Así que estoy encantado de estar aquí y ser acogido por esta institución por vez primera, y espero que no sea la última, sobre todo porque estoy en un entorno, como decimos en términos informáticos, un entorno amigable, enormemente amigable. Bien, cuando la profesora Carmen Sanz y el profesor Santiago Martínez me propusieron estar en este seminario y que querían plantear nuevas miradas, yo quería plantearle esta tarde una nueva mirada sobre los estudios sobre la nobleza. Voy a hacer una intervención que ya les avanzo que no está publicada, no está en ningún sitio publicado. Por tanto, me interesaría incluso dialogar con todos ustedes sobre lo que voy a exponer, y sobre todo porque cuando me sugirió la profesora Sanayán y Santiago Martínez que hablara de mitos historiográficos, yo creo que uno de los grandes mitos es la confusión que existe entre que la nobleza, que es una categoría social, no se dedique a actividades económicas, financieras y mercantiles en general, y parece que se ha repetido como que es propio de la nobleza no participar de esas actividades. Yo voy a demostrar lo contrario esta tarde, y lo voy a demostrar con una serie de datos exactos y precisos. De ahí, y pido disculpas por la utilización de este PowerPoint, pero creo que he procurado que sea gráfico, que sea más atractivo de alguna manera que oír mi voz, que a esta hora es un poco somnífera y puedo aburrirles. Creo que con las imágenes puede ser más interesante. Bien, voy a comenzar mi intervención planteando cuáles son los problemas historiográficos. Yo creo que con demasiada frecuencia estudiamos a la nobleza titulada. Me voy a centrar en la nobleza titulada, porque, como explicaré, la nobleza tiene tal cantidad de categorías que abordarla en una sola sesión, yo necesitaría 6 sesiones como esta para abordarlo, ¿no? Pues se estudia cuando se goza de esa distinción. Y yo creo que se ha estudiado mucho menos los méritos que concurren en una persona para acceder a un título nobiliario, por ejemplo, o a un hábito de una orden militar. Se estudia menos cómo se ha accedido al título.
Y la gran pregunta, que es la que me planteaba esta intervención: ¿un señor titula como conde o marqués o duque y cambia su actividad profesional? Lo que dice la historiografía es que sí. Yo voy a decir que no, pero no voy a decir, lo voy a demostrar con datos, ¿no? Por otro lado, se identifica la nobleza, se categoriza y se clasifica al margen de su actividad tras titular. Y ese creo que es un grave problema. Es decir, un señor accede a un condado o un marquesado y a partir de ahí categorizamos y clasificamos. Y uno se encuentra montones de estudios que definen a una serie de agentes, de actores sociales, como marqués, conde, y no realmente no están describiendo, no están explicando cuál es su actividad real, ¿no? Su profesión. Y la pregunta que me hago, ¿es que las actividades mercantiles mancillaban la reputación de un individuo por dedicarse al comercio? Tratar de demostrar que no. Y en definitiva, si un dueño de ganado es un comerciante, un asentista, un hombre de negocio, o un minero en América, tras titular cambiaba de actividad. Esas son las preguntas. Bueno, miren, les pongo en primer lugar, para demostrarles que aquí empiezan la serie de imágenes, una imagen tomada la semana pasada en la ciudad de Lima. Así que si digo alguna incongruencia, es que estoy recién llegado hace 3 días y todavía estoy con el jet lag. Así que estoy todavía que no sé si es de día o de noche. Esta imagen está tomada en la ciudad de Lima hace 5 días. Me bajo de un taxi que me conducía al archivo y veo que una calle se llama Calle de Boza. Y es el Jirón de la Unión, una de las calles principales de Lima. Y debajo pone lo siguiente: por el general, en memoria del general Jerónimo Boza Solís, marqués de Casaboza, quien residió en esta calle en el siglo XVIII. Y dije, este señor es amigo mío, lo conozco. Bueno, vamos a ver quién es el problema que les planteo. ¿Cómo clasificamos y categorizamos? Aquí tienen unos sumarios datos sobre este señor, que tiene una calle en el centro mismo de Lima. Esta calle da a la Plaza San Martín, que es el centro de la ciudad de Lima. Bien, pues este señor es un canario que nace en el 83 y antes de 1705 dice ya que es sargento mayor, lo cual es imposible, porque tiene 22 años, pero eso es lo que consta en su título nobiliario. Bueno, adquirió un corregimiento de Guayaquil, nada anormal, eso es normal en la época, y entre 1711 y 1749 es uno de los principales comerciantes de Lima. Tengo centenares de escrituras notariales porque trabajo de vez en cuando puedo, cuando me lo permiten las clases, trabajo en el Archivo de Protocolos de Lima y cientos de actas como uno de los principales comerciantes de Lima. En 1714, caballero de Santiago. En 1720 es el coronel de un regimiento de caballería creado por el virrey, pero fue también alcalde mayor de Lima y marqués de Casaboza en 1737. Entonces, ¿cómo definimos a este individuo? ¿Como comerciante? ¿Como marqués? ¿Como caballero de Santiago, categoría nobiliaria? ¿Como militar? Observen que en medio hay huecos. ¿Ven que hay líneas en blanco? Vamos a rellenarlas. Era un contrabandista que fue incluso procesado por haber matado al alcalde mayor, al alguacil mayor de Lima. Era un traficante de esclavos. Fue acusado de contrabando y condenado. Entonces, completamos esto. ¿Cómo se hace? Cruzando múltiples fuentes documentales en torno a este individuo, ¿no? Bueno, lo que me interesa es volver a la diapositiva anterior y mostrarle cómo clasificamos a este individuo, en el que tenemos categorías sociales, actividad profesional y tan diversas como ser corregidor, que es un gobernador político-militar, como ser un comerciante, como ser un alcalde mayor, una autoridad local, o como ser marqués, que fue marqués de Casaboza. Aquí está el problema que me planteo en muchas investigaciones, ¿no? ¿Cómo resolvemos estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues creo que el principal problema historiográfico con el tema de la nobleza es que creo que siempre deberíamos de emplear el plural. Noblezas. Noblezas. Me voy a referir solo a la nobleza titulada, condes, marqueses y duques. Podía hablar de los caballeros de hábito de las órdenes militares, pero voy a ceñir a la nobleza titulada. Yo creo que es un perfil complejo
y que lo simplificamos. Hay una enorme pluralidad jerárquica. Hay que incluir ahí a los grandes de España, por ejemplo. Creo que cuando hablamos de nobleza hay una diferente cronología que podemos hablar de diferentes tipos de noblezas. No es la misma la del siglo XVI, XVII y XVIII de un individuo que ha cedido la nobleza por méritos y servicios que aquel que ha comprado el título nobiliario, que se vendían a cientos. Pero hay mucha gente que tiene servicios militares, servicios en la alta administración, y mezclamos todo en un todo común. Pluralidad de orígenes sociales. La profesora Sandayan ha estudiado judeoconversos que acaban titulando, los donis, los cortizos. Bueno, podríamos dar una lista enorme. Hay pluralidad de orígenes sociales y hay pluralidad de formas de acceso. No todo el mundo accede a la nobleza por los mismos mecanismos. Por tanto, el resultante final es una pluralidad de individuos y por eso yo insisto mucho en la necesidad de hablar de noblezas, incluso cuando hablamos dentro de la nobleza titulada. Es muy conocido el proceso de inflación de honores que tiene lugar en el siglo XVII. Pero creo que en el reinado de Carlos II hay importantes factores de cambio. El principal es que se van a recompensar más los servicios personales que los heredados. Ese es el principal. Porque hasta entonces son los herederos de las grandes casas nobiliarias los que están obteniendo la mayoría de los títulos. ¿Esto sucede en el reinado de Felipe IV? Sí, pero en menor incidencia que con Carlos II. Se recompensan todo tipo de servicios, incluidos los pecuniarios, los servicios cortesanos, una señora que para salir de palacio el rey la dota con un título nobiliario para que quien case con ella salga con un mayor prestigio social, asentistas, hombres de negocios, por supuesto los personajes de la alta administración del ejército, pero a partir del reinado de Carlos II también los títulos nobiliarios se convierten, no todos, insisto, no todos, en una vía de financiación extraordinaria de la monarquía. Y esto es lo que quisiera destacar. Muchos se conceden por servicios pecuniarios y muchos se dan a instituciones religiosas. ¿Por qué se dan a instituciones religiosas? Sencillamente porque un convento se le está cayendo la iglesia abajo, piden al rey un título, el rey le da un título en blanco y quien nombra a un señor marqués o conde no es el rey, sino el convento que enajena ese título nobiliario. Ese es el procedimiento, ¿no? Pero, insisto, creo que el gran cambio está en recompensar servicios personales, incluidos, por supuesto, los servicios militares, alta administración, etc. No todos son pecuniarios. Porque, en definitiva, es un instrumento que utiliza la monarquía para fidelizar élites, para acoger en su entorno a las élites más importantes. Ahora bien, en mi opinión, hay un cambio de coyuntura que tiene lugar en el año 1679. Y hay una serie de factores de cambio. Digamos que hasta 1679 hay un modelo nobiliario y después de 1679 ese modelo cambia. Cambia. La pregunta es por qué cambia y cómo cambia. ¿Cuáles son los factores de cambio? Voy a tratar de explicarlos. Miren las cifras que les presento. Estos son solo títulos de Castilla concedidos en los reinados de Felipe IV, Carlos II, Felipe V y Fernando VI. Solo de Castilla. Digo solo de Castilla porque hay títulos de Navarra, títulos de Aragón, los títulos de Indias no, porque son títulos de Castilla, otro error historiográfico, que se consideran los títulos de Indias como títulos de Indias cuando no existen, son títulos de Castilla. Y observen lo que sucede ahí, en ese cuadro. Yo he hecho un cálculo y fíjense la ratio. La ratio, hay un cambio radical en el reinado de Carlos II. He dividido el número de años por el número de títulos y miren la media que sale durante el reinado de Carlos II. Hay un cambio radical, totalmente. De tal manera que fíjense lo que sucede a lo largo del siglo XVII. Hay un crecimiento exponencial de la nobleza titulada. Es decir, se ha multiplicado
por mucho más de 3, muchísimo más el número de títulos. Yo no sé si se ve bien la diapositiva, mi vista, estoy recién operado y no sé de la vista, y no sé si yo no veo bien lo que estoy mostrando, lo siento mucho, pero me han operado hace un mes y entonces no veo muy bien lo que se está proyectando, pero creo que se puede ver ese crecimiento exponencial del número de títulos que tiene lugar en el siglo XVII. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué planteo el año 1679? Primero, porque en ese año y hasta 1682 se produce el casamiento real, el primer casamiento de Carlos II. Y hay que financiarlo. Y ahí hay un cambio sustancial que son las ventas masivas de títulos nobiliarios, 1679-1682. ¿Por qué? Se necesita dinero. Cuidado, cuando hablamos de ventas son servicios. Esto es muy complicado, nos llevaría mucho tiempo a debatirlo. Son servicios pecuniarios, pero es un servicio al rey. Decimos que se vende el título, pero es un servicio al rey. Por tanto, el casamiento real provoca una cesura. Primer factor de cambio. Segundo elemento de factor de cambio, la apertura del mercado americano. ¿Qué es esto de apertura al mercado americano? Verán, hasta este año los títulos nobiliarios en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Nueva España no son más de 6 o 7. No hay más. Desde que se conquista América hasta este año no hay más de 6 o 7. Pero de pronto, a partir de 1679 hasta 1700, en un estudio que está a punto de publicarse, saldrá el año que viene seguramente, yo creo que son en torno a 40 títulos nuevos que se conceden. Curiosamente, el 90 y tantos % a comerciantes. El 90 y tantos %. Aquí hay otro factor de cambio. De pronto, las élites criollas y no criollas tienen la posibilidad de acceder a marquesados y a condados. Y aquí creo que es otro elemento trascendental de cambio. Pero esa eclosión que tiene lugar en el año 1679 tiene lugar por el método que facilita la adquisición de esos títulos nobiliarios. Y es lo que yo llamo, en el artículo que se publicará cuando lo termine, pues estoy en el proceso de terminarlo, pero como 6 o 7 más que están medio de terminar, se llamo la desamortización encubierta. ¿Qué es esto de desamortización encubierta? Vamos a ver. Ese cambio significa que sigue habiendo títulos que se conceden por servicios, por supuesto, insisto, militares, cortesanos, administración, judiciales, pero se necesita dinero. ¿Y cómo facilitamos el proceso? Pues miren, ahí tienen un ejemplo. ¿En qué consiste esta desamortización encubierta? Un señor quiere obtener un título nobiliario. Concretamente tienen en pantalla el de Sebastián Vigil de Quiñones, marqués de Santa Cruz de Marcenado. Lógicamente la imagen corresponde al famoso autor de las reflexiones militares, es el segundo marqués de Santa Cruz de Marcenado, no el primero, pero no hay imágenes del primero. Bueno, a este señor le costó el título 38.000 ducados, pero no tenía para pagarlo. ¿Cómo se financia? Pues, sencillamente, hipoteca bienes de su mayorazgo y lo que se hace es tomar esa cantidad a censo, a préstamo. Ahí tienen la lista de bienes que hipoteca. Regidurías en Oviedo, Gijón, Villaviciosa, Escribanía, el señorío de Santa Cruz de Marcenado, el que da nombre al título de hipoteca, lo cual es algo realmente sorprendente, pero necesita dinero para conseguir el título. Y ahí tienen cómo lo consigue. Mediante un proceso de desamortización. Y pongo desamortización, porque no solamente funciona con los títulos nobiliarios, sino que esto también hay muchas ventas de mayorazgos también, sencillamente porque la nobleza necesita liquidez. Y si tienes los bienes vinculados, fosilizados en un mayorazgo, no puedes enajenarlos si no es con una licencia real. Tienes que tener un permiso del rey para enajenarlo. Claro, como el rey necesita estos ingresos, lo que se hace es que se conceden estos procedimientos de desamortizadores. Otro ejemplo, el segundo que tienen en pantalla. Este que tiene en la imagen corresponde al marqués de la Mina,
el que sería capitán general de Cataluña. No es el primero en titular, sino su padre, Pedro José Guzmán Dávalos. Y es muy interesante porque este fue el primer título de Marqués de la Mina, que le costó 20.000 ducados. ¿Y qué es lo que hace? Pero fíjense, y creo que esta imagen es interesantísima por dos razones. Primero, porque logra facultad para vender 5 mayorazgos por 40.000, con lo cual le está quedando una liquidez de 20.000 ducados. Y ese es el problema de la nobleza, que no tienen muchos bienes vinculados, muchos bienes amayorazgados y no tienen liquidez. De esta manera consigue dinero para el título y consigue dinero para tener liquidez, lo cual es un ejemplo, insisto, tengo muchísimos, pero no era cuestión de aburrirles con muchos más, es un ejemplo entre otros, ¿no? Y miren lo interesante que les decía, la segunda cuestión me parece importante, la condición, y es que voy a pagar los 20.000 ducados, pero que en el título que se le ha de despachar no se especifique que sirve con la cantidad referida, sino que solo se exprese ha sido en atención a su calidad y servicio en que recibirá merced. Condición sine qua non para adquirirlo. No puede constar en el título, lo cual nos plantea un problema en la investigación. Es un problema en la investigación, porque la mayor parte, no todos, insisto, cuando hay un militar que ha sido gobernador en Flandes, en donde sea, en España, está clarísimo, y son sus méritos militares. Pero hay muchos que te dicen, por su calidad, méritos y servicios. Y ahora, el investigador actual, que investigue, a ver dónde encuentra cuáles son su calidad, méritos y servicios. Bueno, pues aquí tiene otro ejemplo de esa desamortización. Vende 2 mayorazgos en 2 hermanas sin salteras y consigue esa liquidez. Como decía antes, hay elementos de cambio a partir de 1679, está ese incremento desmesurado de títulos, ese inicio de ventas masivas, y lo que me parece más importante, es más fácil ser conde o marqués que caballero de Santiago, Calatrava o Alcántara. Porque para ser caballero de Santiago, Calatrava o Alcántara hay que pasar unas pruebas. Otra cosa es cómo se hacen, pero hay que pasarlas. Sin embargo, en los títulos nobiliarios, en muchos de ellos, se elimina el control sobre el origen social. Y eso es lo que explica que tengamos a los donis, los cortizos y muchísimos, los Villaleal, tengamos muchos que conocemos cuáles son los orígenes, ¿no? Bueno, hay una eliminación de los mecanismos de control, pero les voy a decir cuál es el principal cambio que se produce ahí. Y es que, mientras que muchos títulos que se dan posterior a 1679 son consultados por la Cámara de Castilla, y la Cámara le dice al rey, Majestad, procede darle a este señor porque cumple los requisitos de sangre, rentas y riqueza para ser titular de un condado o un marquesado. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchísimos que no pasan por ese sistema. Y es que se hace mediante decretos ejecutivos. ¿Qué es un decreto ejecutivo? Una orden del rey a la Cámara para que despache el nombramiento por la vía de la Cámara. No hay consulta previa. Es decir, y pensamos que todo el sistema del siglo XVII y XVIII funciona por el sistema consultivo. Otro mito historiográfico. Pues no, pues no. Hay muchísimas veces en que, por razones que no se saben muy bien, y no tienen mucha explicación, en muchos casos no lo sabemos, se invierte el sistema de gobierno. Yo recuerdo que hace unos meses, un año ya quizás, tuve la oportunidad de estar en un tribunal en la Complutense de una tesis doctoral que llevaba 25 años haciéndose, de Manuel Amador, que tenía 3.000 páginas. Y esa tesis tenía montones de datos relativos a decretos ejecutivos. Yo le preguntaba al doctorando, ¿usted sabe cuál es el origen de esos decretos? Pues no, yo tampoco lo sé. Pero que hay un sistema inverso de gobierno es obvio. Y es una evidencia en el 17 y en el 18. En el 16 no lo he investigado, por tanto no puedo afirmarlo. Bueno, voy a ir avanzando voy a ir saltándome cosas para llegar al tema fundamental. A la nobleza accede gente de toda condición, de propietarios de mayorazgo, de grandes rentas, militares,
generales, financieros, gente con servicios al rey, muchísimos, y gente sin servicios. Por tanto, cuando yo hablo de emplear el plural de noblezas, me parece fundamental insistir en esa idea. Y llego, hecha esa introducción contextualizadora que he hecho, a la pregunta que trataba de responder a los profesores Santiago Martínez y Carmen Sanz cuando me invitaron a dar esta charla. ¿Dejaron de comerciar tras conseguir el título nobiliario? ¿Dejaron de comerciar? Esa es la pregunta. Voy a intentar responder. Les propongo un recorrido por la geografía del imperio. No voy a poder encontrar muchos comerciantes en Soria, desde luego, pero sí los voy a encontrar en Sevilla, sí los voy a encontrar en Cádiz, sí los voy a encontrar en Madrid, probablemente también, en Lima, capital de un virreinato, en México, capital de otro virreinato, por supuesto que los voy a encontrar. Entonces, lo que les propongo ahora es un recorrido visual por esa geografía del imperio, que la he reducido a 5, pero que podía ponerle muchísimos más. Y todos los datos que les presento proceden, como les he explicado antes, de cruzar muchas fuentes documentales sobre un individuo y además hacer una crítica muy rígida a las fuentes documentales que manejamos, a todas, empezando por los títulos nobiliarios. No se pueden imaginar ustedes cuántos títulos nobiliarios son creación del propio titulado. Del propio titulado, no de la realidad. En el momento que uno se va a otras fuentes, descubre, y ustedes no se pueden imaginar la de libros que hay escritos en que dicen lo que dicen los títulos, por tanto, sobran más comentarios al respecto. Yo lo que intento hacer es una deconstrucción de esos títulos, como cruzándolos con muchas fuentes. Y vamos a ver qué pasa. En primer lugar, tienen en la pantalla el Museo Picasso de Málaga. Es la sede del palacio, es el Palacio de Buenavista. ¿Y quién es el conde de Buenavista? Un buen conocido de la profesora Carmen Sanz, José Francisco Guerrero Chavarino. Chavarino, cuyo segundo apellido se escribe también Chafarino, con 2 Fs, es origen genovés. ¿Y quién es? Bueno, pues era un asentista, un hombre de negocio, que se dedicaba a proveer de todo tipo de bienes a Ceuta, también hizo provisiones para Ibiza, y que antes de 1691 era un asentista, y que en el 91 titula como conde de Buenavista. Pero en el 92, un año después, sigue siendo asentista para la provisión del presidio de Ibiza. Y no solamente eso, sino que consigue otro título para su hermano. ¿A cambio de qué? De deudas que la corona tenía de los asientos con él, le consigue el título de marqués de Cela a su hermano. 2 por el mismo precio. ¿Continuó con sus asientos? Pues claro que sí, continuó con sus asientos. No le he puesto la fuente aquí de donde está sacada toda esta información para no aburrirles. Pero las saco de una base de datos relacional en la que voy cruzando. Bueno, aquí tiene un ejemplo. ¿Y este dónde se desenvuelve? Pues entre Málaga y Madrid. Fue un coleccionista de pintura y artes. Ejerció el mecenazgo en Málaga, también en Madrid. E incluso lo interesante es que, muerto él, su casa de negocios sigue activa, porque tiene un testaferro, que era Gabriel Campos, que actuaba en nombre de él. Y por supuesto que su casa sigue activa, por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Nos vamos a Sevilla. Y en pantalla tienen la casa del Marqués de Medina. ¿Quién era el Marqués de Medina? Pues Juan Antonio Rodríguez Valcárcel, un exportador de vino a América, que estaba matriculado en el Consulado de Cádiz, pues lógicamente es un comerciante. 1683, caballero de Alcántara,
No vamos a explicar cómo se consiguen las mercedes de hábito de los hábitos, porque sería para otra exposición de otra hora. Pero ¿cómo definimos a este individuo? Si también era caballero 24 de Sevilla, como miembro de la oligarquía local, como regidor. Bueno, pues este señor compró el título de Marqués de Medina por 22.000 ducados a 2 conventos, pero en el título no consta. En el título no consta. ¿Siguió con sus negocios? Sí. En el 93, exportador de vinos a América. Fuente, García Fuentes, su trabajo sobre exportaciones a América. ¿Qué hacemos? Cruzamos. Y fíjense cómo, otro ejemplo de esa continuidad y de ese mito que significa pensar que por ser noble no se siga comerciando. Tercer ejemplo. Cualquier turista en Cádiz visita esa torre. Es la Torre Tavira, donde hay ese mirador, esa torre negra, en que no sé cómo se llama exactamente ahora el tema, estoy un poco, yo no sé si ahora mismo es de noche o de día, porque estoy todavía con el jet lag, pero ¿cómo se llama? La Cámara Negra, ya me acuerdo, la Cámara Negra, que se ve todo Cádiz desde ahí. La Torre Tavira. ¿Dónde está la Torre Tavira? Pues está en la casa de un comerciante, Bernardo Recaño Mucio, de origen también genovés, que fue titular del marquesado de Casa Recaño. Compró una regiduría perpetua en Cádiz, pero era un comerciante. ¿Y cómo consigue el título? Pues a la princesa de Robec, el rey Felipe V le había dado un título para que sus deudas de su casa propia pues se mejoraran un poquito. Lo vendes por 22.000 ducados y así te restauras un poco tu hacienda. Es una compra privada a la marquesa de Robec y, bueno, tanto él como su familia durante todo el siglo XVIII van a seguir con las actividades mercantiles. No solamente él, sino toda su familia. Por tanto, estamos hablando de una plena continuidad de esa actividad mercantil. Es un ejemplo más. Bien, y nos vamos a América. Y en pantalla tienen un palacio, que conocerá mucho mejor mi amigo José Javier Ruiz Ibáñez que yo, que es el palacio del conde de Miravalle. El conde de Miravalle era un hacendado de México y prácticamente en las primeras 3 décadas del XVIII, uno de los principales mercaderes de la Ciudad de México. Las memorias de Jean de Montsegur, que están publicadas hace ya años y traducidas al castellano y primero en francés, dicen que tenían no sé cuántos millones de pesos de caudal. Un gran comerciante. Bueno, tanto como para comprar el puesto de chanciller mayor del Tribunal de Cruzada de México por 70.000 pesos. Son 560.000 reales. 8 por 7 son 56 y las matemáticas no fallan. Bueno, consigue adquirir el condado de Miravalle y ahora, Caballero de Santiago, y para que vean ustedes la capacidad económica que tiene, obtiene del rey una facultad para fundar 3 mayorazgos. En uno de ellos, mete solo en uno de ellos 280.000 pesos. Si multiplicamos por 8, nos sale una cifra astronómica, solo en uno de los 3. Demuestra su capacidad económica. Pero bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿y todos estos datos de dónde salen? Pues miren, en este caso del testamento. De su testamento fechado en México y del cual encontré una copia en el Archivo Provincial de Cádiz, que dice en el testamento lo siguiente: tengo y he tenido, presente y pasado, diferentes dependencias de trato y contratos, así en estos reinos como los de Castilla, Filipinas y otras partes. Más claro, imposible. Ha titulado como conde de Miravalle y sigue, sin problema. Lima. El terremoto de 1746 destruyó buena parte de la ciudad. Se mantienen en pie muy pocas casas, 4 o 5, de esas casas nobiliarias de la élite mercantil del siglo XVIII. Prácticamente no hay. Una de ellas es la que tienen en pantalla, que es la casa de un señor llamado Jorge Negreiros, cuyo apellido ya indica algo raro. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo
Simplemente vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Bien, este era un sevillano. Imagínense de dónde viene este sevillano, cuál puede ser el origen. Con toda probabilidad, origen en portugués. Sigamos con orígenes, pero no vamos a entrar en eso. Que en el año 1705 viene a Madrid y adquiere, y era habitual en la época, el corregimiento de Arica. ¿Dónde está Arica? Hoy en día en Chile. Estaba al sur de Lima. Y bueno, en 1721 consigue el título de Marqués de Negreiro. ¿Cómo? Se lo compra a dos instituciones religiosas. Era propiedad de dos instituciones religiosas que el rey se lo había dado para que paliaran sus necesidades de dinero vendiéndolo. Pero en este momento había inflación de venta por parte de los conventos, monasterios e instituciones religiosas en general. Ninguna duda en lo que tienen en rojo. Viene el 21 a Madrid, adquiere el marquesado de Negreiros y en el 25 embarca para Indias y lleva ya ropa y acero para vender. ¿Comercia o no comercia? Sigue exactamente igual, exactamente lo mismo. Y muere en Lima. Bueno, este caso creo que merece la pena detenernos en algún elemento más para que vean lo compleja que es la historia cuando queremos hacerla compleja. Si la queremos hacer sencilla, vamos a hacer sencilla. Pero si la queremos hacer compleja, vamos a hacerla compleja. Vamos a ver. Bueno, ¿quién controló el origen social de este señor? Pues Andrés de Pez, el presidente del Consejo de Indias. Perdón. El Consejo de Castilla le preguntó si este señor reunía los requisitos y se informó de que era una persona de lustre, caudal y que era hijo de padres nobles y que su caudal pasaba 80.000 pesos. Eso es el control que se hizo. Sin embargo, fue adquirido a dos instituciones religiosas por 22.000 ducados. Y ahora viene lo que cuando investigué este caso me dejó perplejo. ¿Cómo conseguir el título y engañar al rey? Y ustedes dirán, ¿engañar al rey por qué? Porque en el año 1692 el precio de los títulos nobiliarios se estima, quien lo quiera, vale 30.000 ducados. En el 91 exactamente. 2 años después, en 1693, se dice, no, vamos a bajar el precio a 22.000. Por tanto, quien no pague 22.000 no se le perpetúa. Se queda vitalicio y se extingue con él. Hoy en día existe el marquesado de Negreiro. Si existiera Carlos II, el título habría sido eliminado. Y le voy a explicar por qué. En el título, incluso en el título, dice que fue adquirido por 22.000 ducados al recogimiento de Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera y al colegio de Nuestra Señora de Loreto de Madrid. Y eso dice el título, no pasa nada, se puede poner. Pero solamente pagó 8.727 ducados. ¿Qué es lo que hizo? Declarar 22.000 para que se le perpetuara. Y de esa manera el título pervive hoy en día. Si esto saliera a la luz, el título no era válido, con tal lo reguló don Carlos II. Lo cual me parece interesantísimo. Pero más interesante es este cuadro. Aquí tienen al Marqués de Negreiro. Adquirió, mire lo que tiene en rojo, en el lado, parece a la izquierda, cobró como corregidor de Arica 7.500 pesos en 5 años que estuvo de corregidor. En 5 años. A través de múltiples fuentes reconstruimos su capital de 1715, cuando se viene a España a adquirir el título de Marquesado de Negreiro. Bueno, antes de partir deja una serie de memorias allí, en Lima, se las deja a su primo y a un prestamista, de deudas que tiene pendientes de cobro. Miren cómo manda plata hacia Francia, no pasando por España. Es decir, ¿para qué? ¿Vamos a pasar la plata por España para pagar derechos? No, bajo ningún concepto. Se manda directamente vía San Malo, vía los comerciantes de San Malo, se manda hacia Francia y
el capital mínimo que tiene es 309.000 pesos. ¿De dónde el producto? De varias cuestiones. Primero, de practicar el comercio. Segundo, dedicarse al contrabando. Tercero, de permitir el contrabando de los comerciantes de San Malo a cambio de un soborno, etcétera, 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 etcétera. Pero me parece que es un ejemplo clarísimo de un capital que se acumula, que luego va a conseguir, como he puesto antes, más atrás, está aquí en la diapositiva, va a conseguir en 1721 el título nobiliario, y que eso no es ningún obstáculo para seguir comerciando años después, hasta el día de su muerte, que muere en Lima en 1729. Por tanto, Sevilla, Málaga, Madrid, México, Lima, donde hay una burguesía, vamos a llamar la palabra burguesía, comercial, que se ennoblece. Y entonces, ¿cómo categorizamos? ¿Cómo? Como todos estos que son nobles titulados, como burguesía mercantil, ¿qué hacemos? ¿No? Yo no voy a citar libros en que hacen clasificaciones y dicen, había una serie de cruzados de las órdenes militares. Cruzados le llama que se cruzaban en el pecho un hábito de caballero de Alcántara, Calatrava, Santiago. Pero vamos a ver. Si analizas un poco lo que estás estudiando, por ejemplo, los cruzados de la ciudad de Lima, lo que llama cruzado de la ciudad de Lima, entre 1680 y 1718, que Felipe V corta ese sistema, yo creo que entre el 80 y el 90% eran todos comerciantes, todos. Entonces me los categorices, los clasificas como... Claro, ya entonces son nobles. Todos eran comerciantes, absolutamente todos, en ese caso concreto. Podríamos hablar de los comerciantes sevillanos, yo lo explico don Antonio Domínguez de Ortiz hace muchísimos años, ¿no? O de los comerciantes gaditanos. Por tanto, es algo realmente habitual, normal, y voy a ir concluyendo, no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy bien de tiempo, pero voy a ir concluyendo. Yo podría estar hablando muchísimas horas de esto, pero no quiero cansar demasiado. Y podríamos hacer una serie de reflexiones finales, ¿no? La primera es si el modelo rentista de vida noble es el predominante o no. Que hablamos mucho de esa nobleza absentista, fuera de sus predios, fuera de sus señoríos, presente en la corte. Sí, es un modelo, claro, por supuesto, pero creo que hay que distinguir entre espacios territoriales en la península ibérica. Y esa distinción me parece fundamental. Porque no son lo mismo los grandes espacios mercantiles que las ciudades de Castilla, del interior, de Soria, de Guadalajara o de Toledo, por decir alguna. Desde luego, no es el modelo predominante bajo ningún concepto, ni en México, ni en el Virreinato del Perú. Para nada. Es justo el contrario. Porque con el momento en que pueden acceder a los títulos nobiliarios, la mayor parte de ellos la inmensa mayoría son comerciantes. Luego, en la segunda mitad del 18 van a ser mineros. Ahí está el magnífico libro de Ladd sobre los mineros de México. Evidentemente, muchos van a ser hacendados, mineros, los que van a conseguir esos títulos, ¿no? Por tanto, radicalmente la respuesta es no a esa pregunta en el caso de América. Cronología. Yo quiero insistir en la idea del cambio de 1679, por las razones que he explicado, por los sistemas que se arbitran para allegar dinero a las arcas reales, por la apertura a ese mercado americano, por el crecimiento exponencial del número de títulos, que realmente empiezan a crecer. Si yo el gráfico que lo he mostrado lo hubiera fraccionado por años, ya verían dónde está, cómo el cambio es decisivo, el de 1679. Por tanto, podríamos hablar de diferentes tipos de noblezas, hasta esa fecha y posterior, ¿no? Ya, si nos vamos al siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, la presencia de comerciantes ya es mucho mayor, ¿no? Y siguen luego comerciando. Y ya se nota también en muchos títulos que ni siquiera tienen un señorío sobre el que situarlos. Y ahí vienen los títulos de casa no sé qué, casa no sé cuánto, porque
no tienen torre no sé qué, torre no sé cuánto, porque no tienen sobre dónde situarlo. Porque cuando se tiene un mayorazgo o un señorío sobre que situar el nombre, pues entonces la cosa cambia. Yo siempre pongo como ejemplo uno que titula como Marqués de Sotoflorido. Se ve que el soto que tenía delante de la casa le floreció y entonces pues, es de Sotoflorido. Aunque no me resisto a decir el más maravilloso que he encontrado jamás, y conozco, creo que bastante, todos los títulos del 17 y del 18, y el más maravilloso es un título sevillano que responde a un predio, a un cortijo, que es, y lo digo siempre porque, bueno, por lo menos así no se aburren tanto y les despertará una sonrisa, Marqués del Paraíso del Lomo del Grullo. Existe el título, o sea, fue un título de este periodo que les hablo, ¿no? Bueno, y hay otro que me parece también maravilloso, ya del siglo XVIII, que es Marqués del Real Agrado. Y es que, claro, no tienen ningún premio, o sea, ningún predio, nada sobre qué situarlo, y en el título decían, pues ha sido del Real Agrado del rey darle el título. Y dicen, pues esto mismo, Real Agrado, ¿para qué me voy a complicar la vida, no? O sea, pues de eso tenemos en cantidad. En la segunda mitad del 18 ya la cosa ahí se dispara de una manera realmente exponencial, ¿eh? Por tanto, y ahí hay un mayor número de comerciantes. Yo me he centrado en el reinado de Carlos II, porque eso es lo que más investigo últimamente sobre diferentes aspectos del reinado de Carlos II, no solamente sobre los comerciantes, sino sobre todo sobre otras cuestiones, y me interesa más ese periodo, pues eso se multiplica enormemente en el siglo XVIII, ¿eh? Y encontraremos a muchos más comerciantes que siguen practicando su actividad mercantil. Tercera cuestión. O pregunta de conclusión, ¿el estatus de noble titulado implica decadencia económica de la casa de negocios, de ese mercader? Yo creo que no. Hay casos en que si es que dejan de comerciar, pues evidentemente sí. Es el caso de los Fantoni, que fueron estudiados por Juan José Iglesias. Los Fantoni, unos florentinos afincados en Cádiz, evidentemente sí que dejaron de comerciar. Y bueno, así le fue a la casa, que cayó realmente en picado por los problemas que hemos explicado antes. Son casos excepcionales. Y claro, por tanto, si hemos visto que muchos siguen comerciando, no tiene por qué comportar esa decadencia económica. Ahora bien, es importante destacar que cuando uno adquiere el título nobiliario, si ha sido con dinero, implica una inversión. Implica detracción de rentas de esa casa. Por tanto, eso es un factor negativo. Se ha invertido 22.000 más gastos, más mediadores y tal, y se va a 30.000 ducados, más pagar el impuesto de lanzas, más pagar el impuesto de media nata, etcétera. Bueno, pues está, digamos que, detrayendo una parte a su sistema productivo, comercial, a una inversión que en algunos casos puede ser significativa y en otros no. Por ejemplo, a Negreiro, que podía tener en torno a 300.000 pesos mínimo, yo le calculo que podía estar en 700.000, porque es muy parecido a un caso, que es el caso que estudió Maruri Villanueva, del señor de Marqués de Casatorre, que también fue corregidor de Arica, y que robando en diferentes sitios consiguió 700.000 pesos, vino con 700.000 pesos de América a Ifigea, que es el pueblo de La Rioja, donde tiene hoy un fabuloso palacio. Bueno, pues evidentemente el señor se llama Juan José Ovejas y su título es Conde de Casatorre. Bueno, pues exactamente igual, una fortuna labrada en América. Detraes una parte, pero para 700.000 pesos restar 22.000 o 30.000 no supone ningún gran problema. Suponen haciendas de menos capacidad, sí que supone un problema. Otro problema es que muchos de ellos, como hemos visto en los palacios que hemos expuesto, es que cuando consiguen el título, lógicamente, tienen que exhibirlo y representarlo, más allá de que tenerlo colgado en la pared de su casa. ¿Cómo? Con gasto suntuario. ¿Cómo? Construyendo palacios. ¿Cómo? Joyas. ¿Cómo? Criados, esclavos, si es posible, con todos los mecanismos que la alta nobleza
tiene que exhibir, porque si no representas el antiguo régimen no eres nadie. No eres nadie. Y por tanto, si he conseguido el título, tengo que exhibirlo. Y de ahí que ese sea otro factor, vamos a llamarle, de alguna manera, negativo. Pero es una pérdida de capital que depende de quién estemos hablando, de qué tipo de nobleza estemos hablando. Como comprenderán, el que le he puesto antes, el conde de Miravalle, que se le calculaba la fortuna en no sé cuántos millones de pesos, pues evidentemente de traer 22.000 ducados para el título no le reportó absolutamente nada, nada. Pero para otras haciendas sí que pudo ser un problema. Y por último, yo creo que, y esta es la última cuestión, y con esto acabo, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que, porque no lo miré, creo que estoy más o menos en tiempo. La última cuestión es si los intereses mercantiles eran compatibles con la nobleza y ejercicio de oficios sin desdoro para el apellido. Porque aquí está el problema de lo que la historiografía ha insistido, ¿no? Que cuando comercia, pues ya supone una deshonra para la familia. No, hemos visto que no, en varios ejemplos. No supone ningún desdoro. Luego está el matiz de que si comercias en grueso o al por menor. Bueno, ¿y dónde está el grueso y el por menor? ¿Dónde está el límite? Comerciantes en grandes cantidades o en pequeñas cantidades. ¿Y dónde está el límite? ¿Y cómo se precisa? Yo no lo sé muy bien, pero realmente era perfectamente compatible. Yo creo que es algo que puede estar heredado del siglo XVI, pero que se fue diluyendo ese conflicto nobleza-comercio en la medida en que el grupo creció. Y en la medida en que el grupo se incorporaron gentes de toda condición, incluidos los comerciantes. Y ya no fue tanto problema. Yo creo que no era ningún deshonor. Porque la teoría dice, podemos ver tratados anclados en ese concepto de la vieja nobleza, digamos, anterior al reinado de Felipe IV, de las grandes casas nobiliarias, pero que luego la práctica no funcionaba así. Los títulos eran todos compatibles con la dedicación al comercio, pero, y aquí con esto concluyo, siempre había un recurso, y que es otro tema de investigación apasionante, por lo menos a mí me apasiona, y es que siempre podía seguir comerciando como recurriendo a testaferros, recurriendo a intermediarios, a gente que era la que comparecía ante el rey o la que comparecía en un negocio en la casa de contratación de Sevilla y que era sencillamente el nombre de un testaferro que estaba actuando a nombre de una tercera persona. En mi último libro, que citaba a Santiago Martínez, El Atila de Madrid, pues estudié a un hombre de negocios que nadie lo conocía y que fue de las fortunas más importantes que hubo en todo el siglo XVIII y muere en 1715 y nadie lo conocía por una sencilla razón. Tras una investigación de muchos años pudimos encontrar que nadie lo conocía por una razón tan elemental como que operó con muchísimos testaferros. ¿Y quién eran los testaferros? Empleados de su casa de negocios, que eran los que iban a los contratos y obtenían una doble rentabilidad. Primero, que no aparecía el titular del negocio y en segundo, competían varios en el mismo asiento, con lo cual los precios se los quedaban a la baja en las menores cantidades posibles. Así que doble negocio. Por tanto, existía también la posibilidad de comerciar mediante testaferros. Concluyo, y ya de verdad que con esto termino, señalando que yo he presentado aquí un estudio, si se quiere, hecho a partir de una visión macro, pero sinceramente creo que para desentrañar una investigación a fondo todas estas cuestiones no hay otra alternativa metodológica que la investigación micro, que ir a espacios muy acotados, a cuestiones muy específicas y ir a lo micro. A mí, sinceramente, desde el punto de vista metodológico, que es lo que más trato de reflexionar últimamente sobre esas metodologías de investigación, eso es lo que más me interesa, porque cada vez que cambio el prisma de observación encuentro que realidades que en conjuntos amplios, y yo recuerdo que hice mi tesis doctoral sobre 5.000 hojas de servicio,
pero que luego descubrí que había otro mundo cuando cambiaba el prisma de observación hacia lo micro, pues me cambiaron por completo el concepto de la historia, el concepto de la investigación y el concepto de la metodología. Así que lo que les he puesto es una versión, vamos a llamar macro, pero lo que más me interesa destacar es que los cambios de prisma de observación hacia no la microhistoria, que para mí me merece un respeto especial, a pesar de que hoy hay gente que escribe la palabra microhistoria y no sabe lo que está escribiendo, porque aplica todo sin haberse leído a Giovanni Levi, absolutamente a nadie, pero parece que está hablando de microhistoria. No, microhistoria no es lo local, microhistoria no es reducir solo el espacio de observación, microhistoria es algo muchísimo más complejo, pero lo micro, en general, sin añadirle lo de historia, creo que da unos resultados realmente espectaculares en investigación histórica y, bueno, en ese camino estoy y espero seguir en los años que me queden activos. Así que muchas gracias por vuestra atención y nada más. Gracias, profesor Andújar, pues una conferencia que va a ser una lección magistral otra vez. Así que, no sé, ¿vamos bien de tiempo? No sé cuándo tenemos que levantar. Pues en media. Hay media, pues entonces. Pero bueno, no contemplábamos que hubiera discusión en la conferencia inaugural y en la de clausura. Si alguien tiene una pregunta muy cortita y muy pequeñita, si no está la cena. Ya sabéis que siempre es el lugar especial para hablar. Una pregunta, yo encantado. Eso. Además, a mí me gusta venir a estos foros a aprender. Y preguntas que me sugieran a mí reflexiones para mi propia investigación. Me encanta cuando venimos a foros de este tipo porque creo que es la oportunidad que tengo de aprender lo que no sé. Así que seguro que de las preguntas aprendería algo. Así que si hay alguna, yo encantadísimo de responderla. Yo solo cuando estabas contando lo del año 79, que es algo llamativo y que sí que he apreciado, también hay que tener en cuenta que el año 75 hay una suspensión de pagos y que hay que resolver de alguna manera la falta de liquidez de la monarquía a largo plazo. Entonces, yo creo que la venta de títulos en esa franja de años se convirtió en la mina de Midas. Es decir, bueno, aquí hay una franja donde se puede sacar dinero y hay gente con ganas de poder adquirir esos títulos. Entonces, queda muy disfrazado, es verdad, lo del año 79, el chapín de la reina, todo esto que nos cuentan, pero lo que pasa después de la suspensión de pagos del 75, es decir, aquí hay una falta de liquidez, se toman decisiones muy, muy llamativas. Es una franja ahí como de 5 años que puede explicar todo lo que estabas contando. Sí, sí, tal y como lo oía, ¿no? Pero bueno, sí. Magnífica, de verdad, la conferencia. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Efectivamente, lleva razón en lo del 75, totalmente. Lleva mucha razón en lo del 75. Lo que pasa es que en el tema de los títulos es en el 79 cuando se produce ese cambio radical. Un dato, yo tengo registrados en el 79-80 exactamente 35 títulos nobiliarios enajenados. Algunos, como se han visto, a 38.000 ducados, otros a 22.000. Hagamos la multiplicación y a ver qué resultado sale. Claro. Y luego, posteriormente, llega la guerra, por ejemplo, de Cataluña. En la guerra de Cataluña hay un problema. Cuando algunos historiadores de la economía empiezan a hacer cálculos de cifras, pues me hago unas reflexiones porque son las que están en las cuentas de la Hacienda, las que están en Simancas. Pero, por ejemplo, en la guerra de Cataluña, ¿cuánto dinero se inyecta directamente a la guerra? Muchos de ellos son de ventas de títulos y ventas de oficios de América y de España que van directamente a la guerra. Solo en ese año yo tengo 35, que si multiplicas es una barbaridad. Ahora, a mí lo que me pareció interesante fue el sistema, ¿no? El sistema de, bueno, vamos a cambiarlos por una desamortización. A mí... Lo increíble es eso, que se permitieran enajenar mayorazgos para comprar títulos. Esto es precioso, ¿verdad? Es precioso. Sí, totalmente. Una cosa... Habla fuerte que... Sí, como hipótesis solo. Estamos en un momento de caos monetario. Y si entra Benítez, porque entra plata. Entra plata de verdad. Yo he visto bastantes...
Sí. Sin animar ni menos, porque simplemente no hay plaza en Castilla. Claro. Hay plaza de Moreda María, que no cobra de chocolate y te la come, o sea, básicamente. Claro, y a estas fechas y posteriores sobre todo corresponden los famosísimos indultos. Eufemístico nombre que no son indultos, que es la sustitución del impuesto de avería, comillas, por los indultos. Y hay indultos que son maravillosos. O sea, volvemos a lo mismo, a la reflexión sobre el tema, y perdón que me extienda en ese tema, pero es a raíz de tu pregunta. Por ejemplo, en el caso de los indultos del comercio con América, es maravilloso porque un indulto es cuando alguien ha cometido un delito. Pero el Consulado de México, el Consulado de Lima y el Consulado de Sevilla negocia montones de indultos sin que se haya cometido el delito previamente. Majestad, le damos 500.000 ducados, pero nosotros embarcamos lo que queramos, ¿vale? Y se lo pagan por anticipado y lo denominamos indulto. ¿Qué es realmente? Es la sustitución de la avería tradicional, del derecho de avería, por un sistema que cambia el nombre, pero fíjate lo que es anticiparlo. Es el sistema de licencias de comercio. Claro, de licencias de comercio. Claro, y es el sistema de las famosas composiciones. Vamos a componernos. ¿Y qué es componernos? Pactar un espacio de negocio ilícito para componernos, para que de esa manera podamos llegar a un acuerdo y nosotros exportemos todo lo que queramos. Claro, pero no sé, mi reflexión siempre es que los historiadores operamos con fuentes documentales y siempre me pregunto por todo aquello que no tiene papel. Y siempre me pregunto por una expresión maravillosa que aparece en toda la documentación, que es que esto se despachó a boca. A boca. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no puede quedar registro escrito. De esto, silencio. Y claro, operamos con papeles y llegamos hasta donde llegamos, podemos saber. Pero lo tenemos muchas veces muy complicado. Yo creo que la labor nuestra a veces es difícil cuando no tenemos evidencias empíricas que nos permitan llegar a determinados resultados, ¿no? Y eso es un problema. Nada, la constatación de una reflexión que dice, bueno, me dice así a mí mismo hace tiempo. Pues tenemos que... Sí, no, rápido. Con los hábitos que tú los conoces bien, digamos, la verdad empezó muy fuerte en la época de Conde Duque. Pero ese límite ya de vender títulos, si bien en Italia se veía hace ya siglo XVII, no pasa en Castilla. Es Carlos II, especialmente en la Real. ¿Tú también tienes la misma sensación, la misma reflexión al respecto? Sí. En el congreso que se organizó sobre Felipe III, en la Complutense, tuve la oportunidad de presentar un trabajo que está sin publicar, como tantos otros, que se titulaba ¿Cómo robaba el conde duque de Lerma? El duque de Lerma, estás con el Olivares. El duque de Lerma. Y en ese trabajo explicaba cómo los títulos de Italia se convirtieron en uno de los mecanismos de enriquecimiento personal del duque de Lerma. Y ese es el precedente, como muy bien dices, de todo lo que sucede en el reinado de Carlos II. Eso es evidente. Italia, la venta de títulos y feudos en Italia, que está por hacer de forma generalizada, es el precedente más directo de lo que acabo de explicar. Pero no pasa en el 17. Lo más curioso es que eso empieza en el 16 en tiempos de Éboli. Magnífico. Y Éboli está metido en eso. Eso es increíble. Bueno. Podríamos estar... ¿Ves tú? Pues eso yo no lo... Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.